Bueno, cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Girly Martínez y soy estudiante de la UNAD, Lógica Matemática. Bueno, a continuación les voy a explicar el ejercicio que me corresponde de la guía. En este caso es el número A. Bueno, entonces acá nos dan, en la guía nos dan esta proposición, ¿vale? Entonces, en la guía nos dan esta proposición donde dicen que con ese es el lenguaje simbólico, ese es el lenguaje natural. Entonces nos dan la proposición donde dice que P viene siendo esta, que R viene siendo esta, de acá a acá, y Q viene siendo esta, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que en nuestro lenguaje simbólico estamos utilizando como conector una conjunción que significa y. Acá vemos que también nos muestran una disyunción que significa o, y acá vemos un bicondicional que significa sí y solo sí. Para saber este resultado, para ver, digamos, y entonces ya sabiendo su significado, ya lo podemos pasar al lenguaje natural, reemplazando, donde decimos que la preposición P viene siendo esta, reemplazamos el conector, acá está, reemplazamos la conjunción, que es esta, por una y ponemos la proposición R, que viene siendo esta. Luego nos dice que hay una disyunción, que habíamos dicho que se reemplaza por una O, y viene la proposición Q, que viene siendo esta. Luego nos muestran un bicondicional, que es sí y solo y sí, que viene siendo este, mira. Y por último nos dicen que ponemos la proposición R, que viene siendo esa. Entonces en el lenguaje natural quedaría así. Con el lenguaje, este es el lenguaje simbólico y este es el lenguaje natural, reemplazando todo, quedaría así. Ahora vamos a proceder a hacer nuestra tabla de verdad. Para hacer nuestra tabla de verdad, tenemos que tener clara estas dos tablitas, ya sea en la memoria o pues anotados en cualquier parte, ¿vale? Esta es la primera tabla de verdad donde nos muestra el conector, su significado y el nombre lógico. Pues acá están. Y acá está en la otra tabla donde nos muestran pues el conector y la condición que nos pone para hacer su solución, ¿vale? Entonces miramos. En este caso, en nuestro ejercicio, solo vamos a utilizar tres, solo nos muestran tres, que es la de conjunción, ¿verdad? Que es la de conjunción, que significa y, que es la de disyunción, que significa o, y es la de bicondicional, que significa sí y solo sí. Entonces, esta es la condición que nos pone y eso son donde nos vamos a basar, ¿vale? Entonces, en nuestro lenguaje simbólico nos muestran esta. Tenemos que responder esta, solucionar esta. Entonces, vemos que hay dos paréntesis, ¿no? Que nos dicen que tenemos que hacer la disyunción, miren acá está, del resultado de estos dos paréntesis, ¿vale? Entonces, para eso, vamos a empezar a responder paréntesis por paréntesis. En este caso solamente hay dos paréntesis, 1 y 2. Vamos a responder el primero, donde nos dicen que nos toca responder la de P, conjunción con R. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nuestra tablita. Para responder en nuestra tablita, es muy importante primero conocer cuántas filas tenemos que sacar. Entonces, ¿cuánto es el número de filas? Para eso tenemos que tener clara, esta es la ecuación que nos dan. Mire, esta, 2 elevado a la n, donde n
es el número de variables, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar cuántas variables hay en nuestra tablita, en nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces, en nuestro ejercicio está una P, una variable, Q sería una segunda variable y R sería una tercera variable, no hay más variables. Entonces, en este caso sería 2 elevado a la 3. ¿Cuántos vamos a sacar? 2 elevado a la 3 es 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, vamos a sacar 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en este ejercicio. Entonces, después de sacar nuestras 8 filas, vamos a llenar las primeras con verdaderos y las otras, las primeras mitades con verdaderos y la otra mitad con falsos. En este caso, como son 8, llenamos las primeras 4 con verdaderos y las otras 4 con falsos. ¿Listo? Luego, en la siguiente columna, vamos a llenar 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y así sucesivamente, pues dependiendo el número de sus columnas, de su ejercicio, en este caso son 8, entonces llenamos así. Y en el otro vamos a llenar de una manera intercalada, ¿vale? Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Ya teniendo esto, nos vamos a dirigir a llenar, a completar el primer paréntesis, ¿vale? A buscar la solución. Entonces nos dicen que nos toca buscar la solución de P, conjunción con R, ¿listo? Esa es la primera, solo nos vamos a enfocar en esta por el momento. Entonces, nos basamos en P, conjunción con R, ¿vale? Que son estas. Entonces, miramos qué condición nos pone el de la conjunción. La conjunción nos dice que es verdadero cuando ambos son verdaderos. De lo contrario, viene siendo falso. ¿Listo? Entonces, P, R. Entonces, miramos. Verdadero. ¿Verdadero? Pues como nos dijeron que la condición es que si los dos son verdaderos, es verdadero. Entonces, pues este viene siendo verdadero. Lo ponemos. Y así llenamos. Miramos a ver cuál otro cumple con esa condición. Acá está la otra, verdadero, verdadero, entonces es verdadero, ¿vale? Como ya los otros son verdaderos, falsos, mira, ya no cumplen con la misma condición, entonces eso significa que los otros son falsos, ¿vale? Entonces los llenamos. Ya tenemos la solución del primer paréntesis. Ahora procedemos a hacer el del segundo paréntesis, ¿vale? ¿Cuál es la que nos dice el segundo paréntesis? Nos dice Q bicondicional con R, ¿listo? Q bicondicional con R. Entonces, nos enfocamos ahora únicamente en Q y en R. Y miramos cuál es la condición que nos dice el bicondicional. El bicondicional nos dice que es verdadero cuando ambos son iguales, o sea, es verdadero cuando ambos son iguales, de lo contrario es falso. Entonces, Q, nos enfocamos en Q, en esta columnita, y R. Entonces, es verdadero cuando son iguales. Entonces, ¿cómo miramos? Esto, verdadero y verdadero, pues, ¿qué viene siendo? Verdadero, ¿vale? Entonces, verdadero o falso, ¿qué viene siendo? Falso. Recuerden que es verdadero cuando ambos son iguales. Entonces miramos esa condición. Acá son diferentes, pues falso. Acá son iguales, miren, falso y falso, pues sería verdadero. Acá también son iguales, verdadero, verdadero, viene siendo verdadero. Acá diferentes, acá son diferentes y acá son iguales, verdaderos, ¿vale? Recuerden, son verdaderos cuando ambos son iguales. Entonces ya llenamos el del primer paréntesis, ya tenemos el resultado del primer paréntesis y del segundo paréntesis. Ya tenemos el resultado, ahora sí podemos proceder a hacer la operación que nos indican acá, el de disyunción, ¿verdad? El de disyunción, que significa o, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos exactamente lo mismo. Entonces el de disyunción del resultado de esos dos paréntesis. O sea, nos vamos a enfocar únicamente en esta columna, que es el resultado del primer paréntesis,
Y en esta columna, que es el resultado del segundo paréntesis, miramos cuál es la condición que nos dice el de disyunción. Nos dice que es falso cuando ambos son falsos. De lo contrario, es verdadero. Entonces procedemos a hacer. Entonces, es falso cuando ambos son falsos, ¿verdad? Entonces vamos acá. Como estos dos, mire, falso, falso, es falso, ¿verdad? Acá hay otro. Falso, falso, es falso. Acá es falso, falso, es falso. De lo contrario, vienen siendo verdaderos. Entonces llenamos los otros con verdaderos. Entonces ya tenemos, ese sería el resultado de nuestro ejercicio. Mirando el resultado final, podemos notar que esta es una contingencia. ¿Por qué es una contingencia? Porque mira, tienen las dos, tiene el verdadero y tiene el falso. Entonces, eso es una contingencia, ¿verdad? Pues entonces, si tuviera, es una contingencia porque tiene las dos, verdadero y falso. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su atención prestada.